Santiago Almesilla, director del Instituto Beatriz Galindo, La Latina, que hoy por fin está con nosotros en el plató de Negocios Televisión. ¿Qué tal, Santiago? Pues muy bien hallado con vosotros, como siempre, la verdad. Encantados de tenerte por aquí en un día propicio, además un día pues con muchísimos temas que tratar. Si te parece, hablamos ya de este plan de paz, estos 28 puntos que al parecer han dibujado tanto Rusia como Estados Unidos, que nos recuerda al acuerdo de Gaza y que parece que nos acerca a una paz en Ucrania. Quiero saber si tú eres optimista. Bueno, todo acuerdo de paz se tiene que basar sobre una imposición de esa paz previa, y esa imposición solo la pueden hacer las grandes potencias implicadas en ese conflicto, que son directamente Rusia, que lo hemos dicho muchas veces en este espacio televisivo, tiene tropas sobre el terreno, y Estados Unidos, que indirectamente apoya a Ucrania, a Zelensky, pues a través de armamento, dinero, inversiones, etcétera, y también a través de la Unión Europea. Solo estas dos potencias pueden imponer una paz, porque la paz es una palabra que es un sustantivo, pero toda paz tiene un adjetivo después. Los romanos hablaban de la Pax Romana, en la Primera Guerra Fría se hablaba de la Pax Americana, y ahora pues se va a establecer una suerte de Pax trumpista, putinista, que esperemos que evite la cronificación del conflicto, que es lo que se quiere también evitar en Gaza. Otra cuestión es si esa cronificación se va a poder evitar o no, porque los vaivenes geopolíticos son de tal magnitud que en el mismo momento en que pueda ocurrir un cambio de gobierno en Estados Unidos o cualquier otro tipo de índole, pues ese plan de paz puede ser papel mojado. No sería la primera vez que en la historia de este planeta se implanta un plan de paz que luego pues acaba saltando por los aires por un montón de cuestiones internas o externas. Lo que sí creo que hay que destacar es que Trump se está tomando en serio la idea de ser un gran pacificador internacional, y ya creo que le da un poco igual si le dan el premio Nobel o no. Lo que le interesa es cumplir con ciertas promesas electorales a nivel de política exterior para Estados Unidos, y de esta manera pues un poco cabalgar el tigre de las contradicciones y los problemas internos que tenga. En todo caso, si se llega a la paz con estos 28 puntos, pues puede ser algo positivo, pero seguramente quien salga más perdiendo sea Ucrania, o por lo menos es el gobierno ucraniano actual. Va a quedar el país irreconocible con respecto a cómo empezó el conflicto. Claro, es que estamos hablando de estos 28 puntos, empezamos a conocer algunos de ellos, que hablan, por ejemplo, de reducir a la mitad del ejército ucraniano, renunciar a todo el Donbass, renunciar a la entrada en la OTAN. Algunos expertos dicen que prácticamente es una capitulación para Ucrania. Quiero saber si tú lo interpretas también así. Yo creo que sí, es una capitulación de Ucrania y es más, diría, si se me permite una expresión que se utilizó en la Primera Guerra Mundial después del Tratado de Versalles y que fue muy utilizada en la Italia de 1918 y 1919, fue una paz mutilada, y en Alemania se habló de puñalada por la espalda, en la Alemania de 1918-19, la del Tratado de Versalles. La cuestión importante es qué consecuencias políticas internas se pueden dar en Ucrania en el momento en que esta Pax trumpista-putinista se implante y se desarrolle. Un territorio mermado geográficamente, un ejército también mermado, una administración pública y un gobierno totalmente tocado por la derrota, porque es una derrota, una capitulación, y que se quiere hacer visto como una paz y como una victoria incluso, en el cual el gobierno de Zelensky va a salir muy tocado en su imagen pública. Además, también hay que tener en cuenta los escándalos de corrupción últimos que se han desarrollado en este último año. Sabemos el refrán español, ¿no? Otros vendrán, qué bueno te harán. Yo lo que me pregunto es qué tipo de movimientos políticos y sociales podrían desarrollarse en la Ucrania postbélica, en el momento en que esta paz se implante y se permita la no cronificación de la guerra, y qué tipo de respuesta externa habrá a ese movimiento. Es decir, ¿puede Ucrania dentro de unos años ser gobernada o asaltada por un movimiento político más radical que el que ya está instalado a nivel de nacionalismo, lo que sea? Ucrania quizás dentro de unos años sea un polvorín político mucho mayor que el que ha sido en las últimas décadas. Bueno, pues veremos qué pasa con Ucrania, veremos qué pasa con este plan de paz. Hoy hemos visto también algunas respuestas en Europa. Hemos visto, por ejemplo, una Kaja Kallas hablando en un tono preocupante. Hemos visto al jefe del Estado francés que hoy decía que los franceses deben asumir que pueden perder a sus hijos en una guerra. Estamos viendo mensajes que llaman la atención. Por ejemplo, Pistorius también a comienzos de esta semana hablaba de una guerra prácticamente inminente con Alemania.
con Alemania, no, con Rusia. Te quiero preguntar por esto. ¿Estos mensajes desde Europa se van a acabar? Quiero decir, si se termina la paz en Ucrania, ¿qué va a hacer Europa con este rearme que está planificado hasta 2030? ¿No? No tiene mucho sentido. Hombre, por fortuna no es la misma situación que ocurrió en el periodo de entreguerras de las dos guerras mundiales, donde los discursos belicistas en muchos países europeos se desarrollaban todavía a pesar de la victoria aliada de 1918 y que eso explicó el surgimiento pues, de los fascismos, nacionalsocialismos, etc. Y además guerra en Grecia, guerra en los Balcanes, guerra civil española y otros conflictos civiles, bélicos e invasiones que se daban en otros territorios donde fueron preludio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no se da la misma situación? Porque existe la OTAN precisamente y una presencia militar estadounidense que no existía en la década de 1930 y que podía atenuar eso. Lo que sí que creo que es preocupante y que es para analizar, y por lo menos en un espacio televisivo como este, me parece que es algo a ponderar, es el hecho de que muchos discursos políticos de líderes europeos y no sospechosos, entre comillas, de ser cercanos a las ideas de Mussolini o de Hitler, tienen un discurso belicista que recuerda demasiado a los discursos belicistas previos a la Primera Guerra Mundial y previos a la Segunda Guerra Mundial. Cabe preguntarse, en el continente europeo, en esa península de Afroeurasia que se llama Europa, ¿no se ha aprendido todavía de las experiencias bélicas del siglo XX? Los políticos y las élites dominantes, las clases dominantes que están detrás de esos políticos, consideran que esos discursos son prudentes políticamente de cara a lo que Trump y Putin quieren desarrollar conjuntamente en Ucrania. Y lo que ya me preocuparía más, y enlazándolo con la primera respuesta que te he dicho, ¿qué tipo de apoyo tendrían estos discursos belicosos de líderes políticos europeos, independientemente de si son liberales, socialdemócratas, conservadores, etcétera, con respecto al hipotético y posible, que a lo mejor me equivoco, gobierno ucraniano que pueda suceder al de Zelensky, un gobierno ucraniano que a lo mejor no llega justo después de Zelensky, sino más adelante, que considera que esa paz mutilada y que esa puñalada por la espalda debe ser vengada para salvar el orgullo nacional ucraniano. Es decir, que a lo mejor la situación después de la paz puede ser mucho más perjudicial que lo que hemos visto en el conflicto bélico y antes. Es decir, la famosa frase de broma, ha estallado la paz. Pues eso es una cosa que creo que hay que ver. Y insisto, y termino con esta respuesta, la presencia de la OTAN en el territorio europeo atenúa el crecimiento del discurso bélico a opciones bélicas mucho más imperialistas en el sentido clásico de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué pasaría si la presencia militar estadounidense de la OTAN empieza a menguar en tanto que el poder imperial de Estados Unidos se empieza a descomponer por la presión que tiene geopolítica con Rusia y sobre todo con China? Las puertas que se abren de cara al futuro a medio plazo son como mínimo inquietantes, a mi juicio. Bueno, pues un momento desde luego importante para el devenir de este conflicto, un punto de inflexión en Ucrania, que ya veremos por dónde sale, y un momento en el que Donald Trump, decías tú antes, ¿no?, se tomaba muy en serio este papel de pacificador, pero al que le crecen los enanos, sobre todo en Estados Unidos, con este caso Epstein, que ya ha aprobado, con las grietas que hay en el movimiento MAGA. Hoy se hablaba de alertas rojas en los republicanos, vemos cómo está cayendo también su índice de aprobación, está perdiendo el voto latino, está perdiendo incluso, bueno, pues aquellos que hablan de lo bien que llevan la economía los republicanos, lo bien que llevan la inflación, lo más básico, ¿no? Los votantes más básicos del Partido Republicano. Te quiero preguntar por esto. Trump está solucionando muchos conflictos fuera de su casa, pero parece que tiene un problema y muy serio, cada vez más serio, en su propia casa. Hay un efecto rebote entre la política interna de un país como Estados Unidos y la política exterior que tiene. Esto, por ejemplo, nosotros en el Instituto Beatriz Galindo-La Latina lo hemos analizado muy bien a través de un curso que tiene José Luis Pontijas de Geopolítica Atlántica, y es cierto que cualquier tipo de estornudo que se da internamente en Estados Unidos repercute en su política exterior y repercute evidentemente en sus aliados. El movimiento MAGA que él mismo ha iniciado, él mismo se lo está cargando de alguna manera. No solo él, muchos aliados suyos. Toda la trama de Epstein está empezando a ser sacada a la luz por enemigos políticos de Trump, tanto dentro como fuera del Partido Republicano. Es decir, hay mucha gente dentro del Partido Republicano que está esperando que el trumpismo caiga, y al mismo tiempo hay gente del Partido Demócrata que está sacando solo los nombres republicanos y el de Trump de esos informes, de esos archivos de Epstein, omitiendo de momento nombres demócratas, bueno, salvo Bill Clinton, que es imposible de tapar.
Pero la cuestión aquí que me parece que hay que tener en cuenta es la siguiente. Trump ha construido dentro del campo geopolítico militar de la OTAN una red, y no solo ahí, sino también en Iberoamérica, pues a través de Javier Milei, de José Antonio Cast en Chile, de otros candidatos de Noboa en Ecuador, de otros candidatos o presidenciales que pueda haber en Colombia, en Brasil, en Perú, por ejemplo, en Bolivia ya gobiernan, una red, una estructura internacional de partidos y de movimientos políticos y sociales de corte que va desde lo liberal hasta lo más conservador, que se unen en torno a esta internacional trumpista que pretende pues plantar cara a ese movimiento woke, progre, socialdemócrata, que era enemigo interno y externo de Trump y del movimiento que él ha representado, y que además estaban muy aliados y muy cercanos al Partido Demócrata. Con la elección de Mamdani en Nueva York, ese movimiento woke izquierdista progresista parece tener un nuevo ídolo representante que se convierte en símbolo de ese movimiento que se empieza a resquebrajar. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que las batallas ideológico-políticas internas que ocurren en Estados Unidos al final también repercuten en los países que están aliados. Vacío de poder, ¿no? La política es un juego de suma cero. ¿Qué pasaría si Trump abandona el liderazgo de ese movimiento? ¿Quién lo puede ocupar? ¿Quién tiene la capacidad de arrastre de tantos millones de personas como tiene él? En principio no existe esa persona. J.D. Vance me parece que está, por juventud o por lo que sea, muy lejos de liderar aquello, y en el otro campo, en el progre woke, pues evidentemente también buscarán un liderazgo que a largo plazo podría ser el de Mamdani, pero a corto o medio plazo no se tiene muy claro quién va a ser. Entonces, aquí el problema que se está dando en Estados Unidos, pues a corto plazo, es que los dos grandes partidos ven como su base de representación electoral, su base de votantes y su base de movimiento ideológico, de corpus coherente ideológico, no tienen un liderazgo claro. Evidentemente todavía Trump es líder, pero si Trump cae por un escándalo de corrupción, por un escándalo sexual o por cualquier tipo de circunstancia, ese movimiento MAGA pues puede disolverse como un azucarillo, pero los otros todavía no tienen un liderazgo que contrapreste ni tampoco tienen un proyecto claro que pueda, más allá de retomar la política exterior de Biden, que pueda ocupar el lugar que dejó pues la presidencia de Biden precisamente. Entonces, yo veo que también las tesituras lo que he hablado antes, lo que pueda ocurrir en Ucrania y en Europa también va a depender de las transformaciones internas, electorales y socioculturales incluso, que se den en Estados Unidos. La verdad es que creo que no nos vamos a aburrir en lo que queda de los próximos 20 años. Desde luego que no nos vamos a aburrir con Estados Unidos. Hablábamos un poco de su política exterior y te quiero preguntar por otro de los puntos candentes. Te quiero preguntar por Venezuela. Maduro presentaba en las últimas horas su plan de defensa. Colombia incluso está apostando también por una salida negociada. Te quiero preguntar por esto, porque enseguida llega el 24 de noviembre, donde parece que Estados Unidos podría designar al Cártel de los Soles como organización terrorista, y parece que es un poco la cuenta atrás para Maduro, que por cierto, si no me equivoco, el 23, el domingo, va a celebrar su cumpleaños. ¿Estamos ante las horas decisivas para saber qué va a pasar con Venezuela? Bueno, un cumpleaños agridulce el que va a tener el hombre. Yo considero que tanto Venezuela como Colombia, y en parte también Estados Unidos, aunque ellos tienen la fuerza de presión mayor, van a tratar de agotar, no en semanas, sino en días o incluso en horas, todas las vías diplomáticas que puedan para evitar, pues no digo una invasión sobre tierra, porque quizás eso también podría ser bélicamente contraproducente para los intereses de Estados Unidos. No sabemos qué capacidad de organización bélica tiene el ejército venezolano, y no sabemos qué tipo de armamento dispone realmente, que pueda venir de China o de Rusia, sobre todo de Rusia. Y entonces aquí la tesitura que se da para Venezuela es saber de cuánto tiempo dispone para evitar, por ejemplo, no sé, más sanciones, o incluso pues algo que ensayó Estados Unidos con respecto a Irán. Misiles, un lanzamiento aéreo de drones o algo así. Luego también creo que había que pensar otra posibilidad, y es que dentro del entorno de poder venezolano se pueda desarrollar una guerra civil,
un golpe de Estado, un golpe de timón, un golpe de fuerza, y que alguien contra Maduro pues pueda asumir el papel de cirujano de hierro, o bien para negociar con Estados Unidos, o bien para un tipo de gobierno menos diplomático que el que está desarrollando Maduro. A mí me parece que la tesitura venezolana es tremendamente difícil, más difícil incluso que la colombiana, donde el margen de maniobra es mayor porque el año que viene hay elecciones y a lo mejor Estados Unidos está esperando a que el proyecto de Gustavo Petro no renueve presidencia, pero la verdad es que lo de Venezuela es una incógnita porque no saben, yo a mi juicio creo que no saben en Estados Unidos qué tipo de respuesta puede dar no ya el gobierno venezolano, que también sí son, sino sobre todo el ejército. Convertir a Venezuela en una nueva Ucrania podría tener una respuesta un poco disímil a la que está teniendo la guerra de Ucrania con respecto a la Unión Europea, donde prácticamente, salvo Víctor Orbán, hay un quórum de todos los líderes políticos en apoyar a Zelensky. Más o menos yo me huelo quiénes apoyarían una invasión o un bombardeo de Venezuela, pero no creo que todos los líderes políticos lo hicieran. Ahí está Brasil, ahí está Lula da Silva, que ha tenido sus dimes y diretes diplomáticos con Venezuela, pero Brasil tiene una fuerza que no tiene Argentina, ni que tiene Ecuador, ni que tiene pues otro tipo de países centroamericanos que son aliados evidentemente de Estados Unidos. La tesitura para Trump tampoco es fácil en Venezuela, y a lo mejor el que se le agría la iniciativa es a él si en un momento dado se entrelazan los problemas internos que tiene Trump en Estados Unidos con los problemas derivados de una paz mal establecida en Ucrania, con una respuesta mucho más contundente de lo que parecen a través de un ejército venezolano que no hay que olvidar que ya desde Hugo Chávez está totalmente ideologizado y controlado por el poder del PSV. Entonces, Trump no lo está teniendo tan fácil en su patio trasero como antes, a pesar de que sí han logrado instaurar de manera pacífica gobiernos afines ideológicamente. Es decir, están lejos de establecer un plan cóndor como en los 60 y los 70. Ahora simplemente con campañas de batalla cultural lo logran, pero ahí está Venezuela y ahí está Brasil. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre con Venezuela. Hemos nombrado a Irán y vamos a contar rápidamente precisamente una última hora con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, que acaba de declarar hace escasos minutos que Teherán ya no forma parte del acuerdo de cooperación nuclear, conocido como el Acuerdo de El Cairo, firmado en esa ciudad en septiembre. La declaración se produce horas después de que el Organismo Internacional de Energía Atómica adoptara una resolución en la que insta a Irán a proporcionar cooperación plena e inmediata, información y acceso a sus instalaciones nucleares. Una medida que contó con el respaldo de poco más de la mitad, 19 de los 35 miembros del directorio. Dice Araghchi que después de la medida ilegal de los 3 países europeos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para restablecer resoluciones previamente retiradas, el Acuerdo del Cairo había perdido su fundamento en las relaciones de salvaguardias entre Irán y el OIEA. Dice que hoy se ha enviado una carta formal al director, a Rafael Grossi, en la que se afirma que el acuerdo ya no es válido y se considera rescindido. Santiago, te tengo que preguntar por esto. ¿Qué te parece que Irán se retire de este acuerdo nuclear, aunque de facto se puede decir que ya estaba fuera, ¿no? Claro, pero el de facto tiene que confirmarse con un de jure, claro, siempre. Para mí era algo esperable. Irán, como cualquier Estado que aspire realmente a una soberanía efectiva, en la cual no se basa únicamente en unas relaciones internacionales, sino en una política exterior exitosa, necesita tener, lo digo así, armamento nuclear. Yo muchas veces en cualquier sitio en el que hablo, y aquí también en Negocios Televisión, lo repito, un país solo es soberano cuando tiene la bomba nuclear, cuando tiene la bomba atómica, y por eso dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas los países que tienen más soberanía son los que están, los 5 señores que tienen armamento nuclear en el Consejo de Seguridad. Hay más países con armamento nuclear que no están en ese Consejo de Seguridad, como la India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, pero evidentemente Rusia, China, Reino Unido, Francia y Estados Unidos evidentemente tienen más capacidad soberana que otros. Irán, su régimen, si quiere sobrevivir a una hipotética invasión o una hipotética coyuntura bélica, va a tener que tener algo con lo que amedrentar a los demás, algo parecido a lo que ocurrió con Corea del Norte. Yo creo que en Irán han aprendido un poco tarde, me pongo también en su posición, un poco tarde esta cuestión, porque si no quieren que les pase como ha pasado a Bashar al-Assad en Siria o como le pasó a Muammar Gaddafi en Libia,
la República Islámica de Irán solo puede defenderse frente a un enemigo del calibre de Estados Unidos teniendo el armamento nuclear, como tiene Corea del Norte. Es decir, independientemente de lo que pensemos de ese régimen, Corea del Norte ha podido conservar su régimen precisamente porque tiene un armamento que no tiene Corea del Sur. Entonces, no digo que la bomba atómica haya que usarla siempre contra civiles, de hecho solo Estados Unidos lo ha hecho, pero lo que sí está claro es que si quieres amedrentar al fuerte, tienes que demostrar una fuerza que le permita echarse para atrás en ciertas cosas. A eso sí, Irán ya va a contrarreloj para poder desarrollar armamento nuclear, a no ser, que yo creo que eso también hay que tenerlo presente como plausible, que estén desarrollando secretamente armamento nuclear previamente a que se salgan de ese tratado. No sería el primero ni el último que lo haga. Bueno, pues veremos qué hace Irán. Se decía que estaba con científicos rusos que, bueno, un poco en la línea de lo que tú decías, que ha estado desarrollando en secreto estas armas nucleares, muy pendientes de esta última hora de gran alcance. Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer contar contigo además en el plató de Negocios Televisión. Gran plato, yo he estado muy a gusto, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago.